A primera vista, la fuerza nuclear débil parece bastante normal, tan normal como las demás fuerzas fundamentales del universo, al menos. Aunque su nombre indique lo contrario, no deberías tratar la fuerza nuclear débil como una fuerza, ya que esta no consiste de un intercambio de energía entre dos partículas. Verás a lo que me refiero en un segundo. Hasta entonces, deberías pensar de esta como una interacción débil. Pero suficiente nomenclatura. ¿Qué es la interacción débil? Bueno, esta se encarga de la desintegración de partículas. Un ejemplo de ello es cuando el carbono 14 se transforma en nitrógeno 14, proceso que se conoce como desintegración beta. Pero, ¿cómo lo hace? Para comprenderlo, pensemos rápidamente en lo que ocurrió. El carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones. El nitrógeno 14, por otro lado, tiene 7 protones y 7 neutrones. Esto significa que uno de los neutrones del carbono se ha convertido en un protón, por lo que ahora sabemos dónde buscar. En el video pasado mencionamos cómo los protones están compuestos de partículas conocidas como quarks. Existen varios tipos de quarks, pero solo encontraremos dos de estos dentro de un protón. Un quark down, con una carga eléctrica de menos un tercio, y dos quarks up, cada uno con una carga de más 2/3. Si sumamos todo esto, obtenemos 1. Los neutrones, en cambio, están compuestos de dos quarks down y un quark up. Nuevamente, si sumamos sus cargas, obtenemos 0, es decir que tienen carga neutra. Sabiendo todo esto, solo existe una manera de explicar lo que ha pasado. Dentro de uno de los neutrones del carbono 14, un quark down se ha convertido en un quark up, convirtiendo al neutrón en protón. Pero esto solo lleva a más preguntas. ¿Cómo demonios ocurrió esto? Y con esta interrogante en mente, hablemos de los bosones. Los bosones son las partículas que las fuerzas fundamentales utilizan para ejercer su influencia, es decir, son las partículas que manifiestan las interacciones fundamentales, y cada fuerza fundamental utiliza uno distinto. El bosón del electromagnetismo, por ejemplo, es el fotón. La interacción débil tiene dos bosones, el bosón W, que puede tener carga positiva o negativa, y el bosón Z, que tiene carga neutra. Y ahora, finalmente, podemos volver a nuestra situación anterior. Todo empieza cuando el quark down del neutrón emite un bosón W negativo. Al haber emitido una carga negativa, al quark down se le debe sumar una carga positiva, para así conservar la carga. De esta forma, su carga pasa de ser menos un tercio a más 2/3, o sea que se ha convertido en un quark up. Pero este no es el fin de la historia. Los bosones W son altamente inestables, y el que emitió el quark down no es una excepción. Este se desintegrará rápidamente, formando dos nuevas partículas, un electrón y un antineutrino. No te preocupes por la segunda. Pero todavía no hemos terminado, ya que hay un tema más que discutir. ¿Por qué es la interacción débil, débil? Parece una pregunta ridícula, pero la respuesta es bastante complicada. La fuerza de cada interacción fundamental está asociada a dos factores. 1. Qué tanta fuerza ejerce en cada interacción, y 2. Qué tan comunes son sus interacciones. Como las demás interacciones fundamentales ocurren con casi la misma frecuencia, nos podemos centrar en el primer factor, qué tan fuerte es cada interacción. Esto se conoce como constante de acoplamiento. Esta constante de acoplamiento es distinta para cada fuerza, así que todo lo que debemos hacer para ver cuál es más fuerte es comparar el tamaño de sus constantes. Sin embargo, aplicando este método a la interacción débil, nos encontramos con un pequeño problema. Según su constante de acoplamiento, esta debería ser mucho más fuerte, ya que es casi igual a la del electromagnetismo. Es por esto que recurrimos al segundo factor, gracias al cual podemos deducir que, por alguna razón, la interacción débil es menos común que las demás fuerzas. ¿Por qué? Lo lamento, pero volvamos a hablar de los bosones. Mencioné hace unos segundos que la interacción débil tenía dos bosones, el bosón W y el bosón Z, pero no mencioné su masa. Así es, tienen masa. El bosón Z tiene aproximadamente una masa de 91 gigaelectrovoltios partido velocidad de la luz al cuadrado, pero para hablar en términos más simples, diremos simplemente 91 unidades. El bosón W, por otro lado, tiene una masa de 80 unidades. Esto de por sí ya es bastante extraño, dado que los demás bosones no tienen masa. Pero, ¿por qué esto nos importa? Porque simplemente partículas como el quark down, que tiene una masa de 0,005 unidades, no poseen la suficiente energía para emitir bosones tan pesados. Pausa. Espera un segundo. ¿No acabamos de decir que un quark down sí puede emitir un bosón W? Así es. Esto es posible porque, si recuerdas bien, dije que el bosón W tiene aproximadamente una masa de 80 unidades, pero esta puede variar. ¿Cómo? Bienvenidos a uno de los principios de la mecánica cuántica. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice, en pocas palabras, que algunas propiedades de las partículas, como la masa, no están definidas, sino que pueden variar. En el caso del bosón W, que es el que nos interesa, 80 unidades es solamente la masa promedio de sus variaciones, pero esta puede llegar a ser mucho mayor, o mucho menor. Experimentalmente, los científicos han comprobado que la masa del bosón W emitido en la desintegración beta es de solamente 0,0002 unidades, 400.000 veces más pequeña que la del bosón W promedio. Esta variación es tan grande que es muy difícil de encontrar, lo que significa que la desintegración beta no es tan solo improbable, sino también prácticamente imposible. De todas formas, termina ocurriendo eventualmente, ya que cada quark down participa en millones de interacciones por segundo.
Por lo tanto, es básicamente ganarse la lotería cuántica, pero habiendo comprado 1 millón de boletos.